7 y 8 de la mañana. De momento muy buen tiempo, pero yo he visto que a partir del mediodía quizá le dé por llover. No lo sé seguro, pero de momento ya lo veis, despejado. Día 6 creo, o día 7. Día 7 de septiembre. Vámonos a la playa un ratito, vamos a bañarnos. Va a ser un vídeo así de Playa del Carmen un poquito cortito, solamente con el baño en la playa, con Adriana aquí, que nos está acompañando. Y otra cosa, pues nada, quiero hablaros de lo que va a ser el vídeo durante el baño, para que tengáis claro por qué lo hago así. Venga, ahora vamos a agarrar la 38, que la tenemos aquí a la derecha, para bajar hacia la playa de la 38. A partir de la quinta avenida, que la tenemos ahí delante, esta rotonda, tenemos la mejor bajada de Playa del Carmen. La mejor avenida, la mejor calle, como la queramos llamar. Esto es la quinta avenida, como lo estáis viendo ahora. Aquí tenemos la residencia, espectacular desarrollo, en una muy buena ubicación. La Briot para desayunar, pero también tenéis la Cueva del Chango aquí a la derecha. Espectacular restaurante, bonito, de los más antiguos de playa, con muy buena cocina tipo yucateca. La tienda de ropa tipo Tuluminati, ahí. El Amate 38, también un lugar espectacular para desayunar, para comer, para cenar. Y esta avenida con estas sombras, una belleza. Pues nos venimos a esta playa para ir variando, porque ayer por la tarde, nada más llegar del viaje, pues nos paramos un poquito en el atardecer en Playa Mamitas. La verdad que estamos de enhorabuena, no hay sargazo, las playas cada vez mejor. Y aquí te bañas muy a gusto dentro del agua. Voy a dejar el carro seguramente buscando una sombra aquí a la izquierda, a ver si hay alguna debajo de algún árbol. Bueno, pues aquí entrando a la playa. Qué maravilla, qué colores tenemos del agua. Es azul que enamora. Hacía tiempo que no veía un azul tan bonito como el que estamos viendo ahora. Bueno, pues a esta hora de la mañana, a las 11:15 aproximadamente, ya veis que todavía no hay mucha gente. Ya te puedes meter donde quieras, Adriana. Te está llamando el agua. Está precioso esto. Bueno, pues ahora dentro del agua hablamos un poquito y nos entretenemos. Pues yo desayuné hace un rato. Mira, está cayendo una buena lluvia allí en Cozumel. Por allí un poquito, pero por allí está cayendo una buena lluvia, que es lo que os digo, que se va a desplazar para acá en 2 o 3 horas. ¿Nos quedamos aquí? Aquí nos vamos a quedar. Voy a hacer una foto de la playa, así como la vemos. Voy a subir luego, ahora cuando vuelva a casa, al grupo de Facebook, para que vean lo hermoso que está el mar. El día también, pero esto puede cambiar en breve. Esa es la impresión. Si yo no hubiera mirado el tiempo, ni se me ocurre decir que va a llover. Y no es que vaya a llover mucho, va a ir en intervalos, ¿no? Está el agua buenísima. Ya me acabo de meter ahora haciendo fotos. Y fijaros qué color del agua, cómo se ve, qué maravilla. Ahí va Adriana adelante. El agua está buena para lo que tú quieras, para hacer snorkel, porque está cristalina, transparente. Para hacer también lo de la tabla, como se llama. Está maravillosa el agua. Pero ya os digo, en un ratito todas esas nubes creo que se van a convertir en algo parecido a lo que estamos viendo por ahí. Posiblemente. Voy a hacer una foto de aquí, de cómo se ve el agua. Bueno, pues acabo de hacer unas fotitos aquí dentro del agua. El agua está buena, ¿no? Lo que sigue. No está tan caliente como ahí en la zona de Celestún. Estaba súper caliente el agua. Aquí está fresquita dentro de lo que cabe. Muy a gusto. Mirad, está disfrutando de nadar un poquito, Adriana. Es maravilloso el color del agua. Una maravilla. No, nos ha gustado Celestún, a ver si me entendéis, pero como Playa del Carmen o Cancún o Tulum o Acumal, da igual, las playas de por acá
disfrutamos mucho. Y nos ha gustado Celestún, lo recomiendo, ¿eh? Como algo novedoso, como un lugar para conocer. Está a 5 horas de aquí. Y bueno, pues hemos hecho el viaje ese a Aguascalientes para buscar el carro de Alex. ¿Y qué pasó? Pues nada, ir primero a buscar el carro y luego bajar en el auto desde Aguascalientes para acá. Pues hemos ido parando en diferentes lugares. Por ejemplo, paramos en Ciudad de México, luego paramos en Orizaba. De ahí me pegué un kilometrón, me pegué 14 horas o 15 conduciendo. Y llegamos a Progreso, ahí pasamos el día. Ya he subido el vídeo de Progreso, pero no he subido cómo llegamos, por eso os digo que vais a ver unos vídeos un poquito diferentes. Entonces me queda por subir varios detalles del viaje y voy a ir salteándolos dependiendo cómo me sienta. Por ejemplo, yo podría empezar ahora que salimos de aquí en el vuelo y llegamos, por ejemplo, a Aguascalientes, y de ahí vamos a Ciudad de México. Esa era mi intención, pero hoy en este momento voy a subir este trozo de vídeo que me estoy bañando aquí en la playa, en Playa del Carmen, en la playa de la 38, y os voy a compartir solamente lo que es la salida en tour en la barca en Celestún, donde conocemos varios lugares en barca. Eso es lo que voy a subiros en un rato junto con este vídeo. En otro vídeo voy a poner cómo llegamos desde Progreso o Mérida hasta Celestún, para que muchos de vosotros pues os preguntáis cómo es esa llegada. Luego, cuando llegamos a Celestún, pues eso lo voy a hablar en otro vídeo. Cómo encontramos un hotelito para dormir, dónde paramos a comer, nada, la población como es, el atardecer maravilloso, recomendado, no olvidéis de un atardecer así. Y luego la cena en un lugar que es pequeñito, pero qué buena pizza nos hicieron, madre mía. Rica, ¿no? Lo que sigue. Y nada, hasta ahí sería otro vídeo. Y luego el día siguiente nos levantamos, nos bañamos en el mar allí en Celestún. Está lleno de almejas, de conchas, de todo. Está lleno toda la playa. Y luego de ahí ya, pues el regreso a esta playa. Entonces ese sería otro vídeo. Entonces, pues tengo como 4, 5 o 6 vídeos que hacer. No lo sé exactamente cuántos. Y ya hemos subido el de ayer, que era Progreso, y anterior Valquirio. Sí, algo así se dice. Pues nada, disfrutando. Mira Adriana cómo disfruta, madre mía. Está encantada del agua. Es que el agua está maravillosa. Yo me voy a hacer una foto aquí, alguna selfie. Y ya os digo, yo si no llego a mirar el tiempo, ni se me ocurre decir que en unas 2 horas o hora y media se va a poner a llover. A lo mejor ni llueve, ¿eh? Pero eso que entra por ahí amenaza lluvia en un rato. Y como dije antes, si no, mirar para allá cómo está, en la zona de Cozumel. Pero igualmente, aunque llueva, a lo mejor llueve media horita, a lo mejor llueve una horita, luego se vuelve a poner así como está ahora, así que va variando. La suerte que aquí no llueve, es muy raro que llueva todo un día entero. Es muy raro, a veces hay lluvias fuertes, pero son media hora, una hora y después para otra vez. Y aparte, la lluvia aquí es muy diferente. Por ejemplo, yo cuando estoy en Ciudad de México me ha caído la gota de lluvia, me duele en el cuerpo. Aquí agradeces mojarte y encima no te vas a resfriar porque la temperatura corporal no baja. Allí sí baja si estás mojado. Así que, lo dicho, si llueve, pues nada, evitas bañarte por el tema de los rayos que pueda haber en la tormenta, y si no, pues si no hay rayos, pues sigue bañándote. Bueno, pues ahora, en este momento, os pongo los paquirreportajes. De momento tengo uno de Guillermo Guido, desde ¿dónde? Desde Costa Rica. Había recibido otro de Suiza, pero le he dicho que me lo repita, pero lo voy a hacer mañana porque lo hizo en largo el vídeo y pierde mucha calidad cuando me lo hacéis en largo. Quiere decir a lo largo del celular. En YouTube no publica eso como algo en toda la pantalla, solamente en la parte central. Entonces lo que tú estás enviando, que es muy bonito, pues pierde toda esa calidad por ese motivo. Entonces me lo va a volver a hacer mañana y os lo voy a convertir en otro momento. El chavalote tenía que mandarme un vídeo, de momento no lo he recibido. Si lo recibo de aquí a cuando vaya para casa, lo coloco ahí en los paquirreportajes. Y si alguien más de vosotros me ha hecho alguno, pues lo coloco, si no, en el próximo vídeo. Pues Adriana está recorriéndose la playa para arriba y para abajo. Bueno, pues lo dicho, los paquirreporteros, ahí os los pongo. Hola a todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube. Hoy queremos invitarlos a ser parte de nuestra sección de Paqui Reporteros.
Queremos que ustedes sean los protagonistas y compartan con nosotros un poco de su vida y su lugar de residencia. Si quieres compartir tu cotidianidad, envíanos un video y nosotros lo compartiremos en nuestro canal de YouTube. Queremos ver el mundo a través de sus ojos y conocer un poco más de su cultura y su vida diaria. Para participar, simplemente graba un video en formato vertical y solo contactamos. Nosotros nos encargaremos de publicarlos en nuestro canal. Así que no lo pienses más. Sé parte de nuestra comunidad de Paqui Reporteros y comparte con nosotros tu mundo. Esperamos tus videos. Buenos días, buenos días. Otro día de paseo. Ahora estamos en Volcán Poás, provincia de Alajuela, Costa Rica. Aquí inicia la ruta de caminata hacia el cráter. Son cerca de 300 metros más o menos, pero la vegetación ya se nota cómo cambió completamente. Aquí se encuentran helechos arbóreos, una vegetación muy característica de la altura, y esta planta que en muchos sitios le llaman sombrilla de pobre, y es porque cuando llueve muy fuerte se cortan y sirven de paraguas. Por acá tenemos una foto que define lo que este volcán ofrece, y aquí características de tamaño e históricos. En este tramito voy a imitar a Paco un momento cuando nos pega esas caminadas tan lindas ahí en Playa del Carmen. Aquí acompáñenme un poquito. Vamos a caminar hacia el cono volcánico del Poás. Ya estamos muy cercanos al cono volcánico, en donde se encuentran los miradores. Como se puede mirar por acá, esto es montaña primaria, bosque primario, totalmente primitivo. Y aquí sí ya llegamos a la zona del mirador. Ojalá que esté despejado. Vamos a ver si tenemos suerte. A la 1, a las 2 y a las 3. Híjole, ya se nos bloqueó. No, un poco se mira, un poco. Ah, bendito Dios. Esa laguna que se mira ahí es de color azufroso, porque ese es el contenido. Y desde este punto, periódicamente, hay explosiones de vapor en la parte de allá abajo, que ojalá que no suceda mientras estamos aquí, o tal vez sí, que pues, para ver el espectáculo. Bueno, esto sí está bellísimo. Ahora sí se despejó bien, y desde la parte superior de allá, donde inicia el cráter, hasta terminar en la zona de la izquierda, hay 1700 metros. Es un cráter bastante activo
Aquí mismo donde estamos, en cualquier momento podría haber una explosión de vapor y hay que refugiarse en estos espacios que están por aquí atrás, que son zonas de seguridad para protegerte por si acaso hay piedras que salen volando. Ojalá que no sea mientras estamos aquí. Couple years ago, the volcano erupting on Hawaii, we went up. Aquí vamos escalando hacia la laguna Botos. Vámonos, señora, hágale para adelante. Es 1,5 kilómetros para llegar al que fue el cráter principal, que en alguna erupción se tapó y eso dio origen a una gran explosión que abrió el segundo cráter, que hoy es el considerado como cráter principal. Bueno, cuando veo estas caminatas acá, esta no es larga, pero es sube y que sube. Me acordé de las caminatas de las que estaba hablando doña Ariana cuando estuvimos allá en Playa del Carmen. Paco, esto es bonito. Volcán Poás en Alajuela, Costa Rica. Todos estos tramos de caminata son muy bonitos. Aquí vamos subiendo. Aquí hasta se me oye la respiración. Parece a Paco cuando aprieta la caminada, que hasta se le oye la respiración. Ay, qué bonito. Bueno, Ariana, estás invitada a venirte a Costa Rica a pegar estas caminadas en los volcanes. Dígale a Paco que se traiga a Alex después para que se pegue estas caminaditas. This is the first crater of Volcán Poás, which has turned into a lake. Beautiful. Este es el primer volcán de Poás. Ahora es un lago. Precioso. Saludos cordiales a todos nuestros apreciados clientes que han depositado su confianza en invertir en una propiedad en la hermosa Riviera Maya. Hoy queremos tomar un momento para recordarles un detalle importante que puede hacer una gran diferencia en su experiencia de inversión. Sabemos que han estado atentos a las increíbles oportunidades que presentamos en el canal de Paco en Riviera Maya, y eso nos llena de gratitud. Si alguna vez encuentran una propiedad que les atrae a través de nuestro canal y están considerando dar el paso para hacer esa inversión tan emocionante, les pedimos que se comuniquen directamente con Paco. Esto es vital para asegurar que su experiencia sea óptima y que todos los detalles estén perfectamente alineados con sus expectativas. A veces, puede surgir la idea de que contactar directamente a la inmobiliaria podría llevar a un mejor precio. Sin embargo, queremos compartir con ustedes que manejamos los mismos precios, y lo que es aún más importante, cuando eligen comunicarse directamente con Paco, evitamos una situación desafortunada. Permítame explicar, si deciden tratar directamente con la inmobiliaria, corremos el riesgo de que la venta de la propiedad sea asignada a otro broker. Esto no solo afecta mi trabajo y dedicación, sino que también resulta en la pérdida de la comisión que, por derecho, corresponde a la persona que les ha brindado atención personalizada desde el principio, Paco. Nuestro objetivo es que su experiencia sea excepcional en todos los aspectos, desde el descubrimiento de la propiedad hasta el proceso de inversión y más allá. Al mantener la comunicación directa conmigo, garantizamos que su inversión esté respaldada por un equipo dedicado y comprometido en hacer que esta experiencia sea lo más fluida y satisfactoria posible. Así que, recuerden, si una propiedad les roba el corazón a través del canal de Paco en Riviera Maya y están considerando invertir en ella, no duden en comunicarse directamente con Paco. Estoy aquí para responder a sus preguntas, guiarlos en el proceso y asegurarme de que obtengan el máximo valor de su inversión.
Gracias por ser parte de esta emocionante travesía en la Riviera Maya. Espero ansiosamente su comunicación y la oportunidad de ayudarles a lograr sus sueños de inversión. Hasta pronto y un abrazo cordial. Bueno, pues espero que os haya gustado lo que haya puesto Guillermo Guido, que a veces me los hace muy largos los paquetes reportajes, tienes que hacer de 2 minutos máximo, minuto y medio, si quieres lo podíamos dividir en 2 o 3 vídeos, en 2 o 3 veces, pero muy agradecido de que me mandes la información de ahí de Costa Rica, de lo que haces por allí. Aún no lo he visto, luego lo voy a ver, no tuve tiempo. Es que en la zona donde he estado, por ejemplo Celestún, yo pensaba que no había internet para el celular, sí que hay en línea telefónica, pero cuando yo llego allí estuve 6 horas que se había caído la línea. Yo recién llegado pensaba que no había línea telefónica, luego sí que tuve. Por eso me estuve buscando un hotelito que tuviera internet, pero es que los hotelitos, por mucho que le ponga internet, no están bien de señal. Entonces no pude trabajar, no pude pues hacer nada prácticamente. Eso sí, pude disfrutar, que me gustó el lugar. Y ese pescado que comimos allí, un mero, en el restaurante, como aquí por ejemplo, imaginaros que eso es un restaurante, estábamos sentados en las mesas comiendo el mero, riquísimo, o tomando el café de la tarde en el atardecer. Eso lo vais a ver en otro vídeo, no en este de la barca. Pues aquí sigo disfrutando este baño. Tengo una ganas de meter la cámara debajo del agua. La voy a meter la cámara para que veáis lo transparente y cristalino que está el agua. Me voy a enfocar a mí, no porque sea un pescado, sino simplemente para que veáis la diferencia de otros días a hoy, cómo está el agua debajo. Vamos a verlo. Bueno, pues excelente, no, lo que sigue. Me imagino que así se ha visto. Hasta está para que me haga una foto debajo del agua también y publicar lo cristalina que está. ¿Cómo está el agua, Adriana? Muy, muy buena. ¿Y cómo estaba el agua en Celestún? Caliente. Caliente, no, lo que sigue. Ahí sí que nos sentíamos como garbanzos en la olla. Y además lo dijimos en el vídeo. Había un momento que estamos grabando y decimos, aquí nos sentimos como garbanzos dentro de una olla. Y no era broma, ¿eh? Es que yo creo que tenía cercano a los 40 grados el agua, muy cercano. Le preguntamos al de la barca por qué motivo el agua de allí es tan caliente, y nos dijo que, por ejemplo, pues bastantes metros para adentro no sigue cubriendo, no te cubre el agua, entonces se convierte en una zona pues que está siempre el agua tranquila, casi no se mueve, y así está. Eso sí, allí hay pesca y de la buena, ¿eh? Buenos pescados. Los precios en Celestún no son muy altos en relación a la Riviera Maya, Cancún, Playa Carmen y lo que tenemos por aquí de precios. En los restaurantes no son tan caros. Pero bueno, no son tan caros. Para ellos puse la carta de uno delante del mar, pero es que delante del mar, fíjate tú. Pues estuvo muy bien, la verdad. Y como siempre me gusta ir explorando sitios, lugares, y me gusta sentir que la parte buena del lugar donde estoy. Me encantan los pelícanos, que vi muchísimos. Hay una foto que hice de uno, a ver si la publico en el Facebook. Se ve el pelícano volando a ras del agua. Ahí la casté con suerte con esta cámara, con la GoPro. Y no la he publicado todavía no he publicado la foto del atardecer, solamente un pequeño vídeo, y es fantástico todo. Así que luego, pues si seguís el grupo de Facebook de Paco en Riviera Maya, lo vais a ver más tarde. Todavía no he podido publicar muchas fotos. Bueno, pues por ahí sigue estando las nubes, no vienen hacia el mar, sino que están por la parte de allá. A lo mejor llueve en playa, pero por la parte de la playa no llueve, vete a saber. A lo mejor va a ocurrir así, no tengo ni idea. Bueno, por lo dicho, os pongo ahí el vídeo de lo que es el tour en barca en Celestún. Espero que os guste y sigo en la playa un ratito y me voy para casa para publicarlo el día de hoy.
Venga, ahí os pongo el vídeo de Celestún en barca, tour en barca. Bueno, pues ahí hemos estado comiendo y ahora, antes de ir al hotel, porque vamos a llevar el coche allí a aparcarlo, pues vamos a ir a preguntar ahí, que salen las barcas, hasta qué hora están, porque vamos a tardar un rato en volver. Hay que colocar las cosas y tengo que trabajar un poquito también desde la habitación. Es el único sitio con internet. Pero está bonito, ¿no? El lugar. Bonito, ¿no? Lo que sigue. Hay muchos sitios con sombrita por aquí. Puedes aprovechar uno u otro. Y la tarde es calurosa, muy calurosa. ¿Cómo ha estado el pescado, Adriana? Delicioso. Delicioso, no, lo que sigue. ¿Y el calamar qué tal? También. Tiernito, tiernito, ¿eh? Bueno. Pues nos vamos a ir para allá. Y le vamos a preguntar a este hombre. Te dedicas a las lanchas, ¿no? Lo que pasa es que vamos a dejar las cosas en el hotel. ¿Hasta qué hora estáis aquí? Aquí todo el día, hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4, ¿qué hora es ahora? Ahorita estoy organizando. A 2:21. ¿Cuánto tarda el tour? 2 horas. 2 horas. Ahorita estoy organizando un grupo para salir, para hacer tour. Bueno, si llegamos a las 3 y algo, está bien, ¿no? ¿Sí? Ahí nos vemos. ¿Quieren salir, verdad? ¿Eh? ¿Esa hora quisieran salir? Bueno, pues los dejamos un ratito. Nos vamos por aquí. Y ahora hasta las 4 admiten para salir. Son 2 horas de tour. 400 cuando es compartido. Y por ahí vienen esas nubecitas. Pero bueno, que no da... Está bien. Vamos ahí, al hotel. Ese es el edificio blanco donde está el hotel. Ahí está nuestra habitación, en la segunda planta. Y esto es salida del hotel por la parte de la playa. Aquí nos vamos. Vamos a ver si nos montamos en una barquita y damos una vuelta. Dice que dura 2 horas. El coste del hotel lo tenemos en 750 pesos con la recámara, con la cámara, con la habitación, mejor dicho, con aire acondicionado. La verdad es que me siento cansado del viaje de Ciudad de México todavía. Ya veis que a esta hora de la tarde se ha empezado a mover el mar. Hay como un pequeño oleaje. Y aquí vamos a ver si salimos en los paseos de lancha. Bueno, pues ha sido llegar y ya nos vamos a montar. Así de rápido. Se levantó el oleaje ahora, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Carlos, Hola, Carlos. ¿Qué nos vamos a encontrar en este tour? de ahorita de salida vamos a avanzar y recorrer 7, 8 kilómetros de playas naturales, llegar a donde están los flamingos, visitar un túnel de manglares totalmente natural, la unión del río con el mar donde se mezclan las aguas y el baño maya. Muy bien. Pues muchas Está el gracias. barro. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues aquí salimos ya. 2 horitas dura entonces. ¿Perdón? 2 horitas dura. Sí. Pues aquí estamos abandonando ya la zona de playa. Y como veis se mueve mucho la barca. Está quitando el timón. El timón, digo, está quitando el anzuelo. El anzuelo. Estoy borracho, ¿eh? De verdad que estoy mal, ¿no? Lo que sigue. El ancla. Vámonos. Olvide su sombrero, no se vaya a volar por el viento. Sombreros con el aire. Pues ahí nos vamos. Voy a hacer una foto.
para pescar. Mira, este creo que quiere pescar. Muy buen lugar para pescar ese. Pues esto de aquí, todo lo que veremos a partir de ahí son playas vírgenes y nos vamos a meter en la parte de dentro. Está calentita. Esto parece que es la entrada a lo que hablaba antes, como una laguna. Mira los pájaros que están ahí en esa playita con el pelícano. Pues ya habéis visto que esto es agua de mar, no es agua de laguna. Y por aquí hay cientos de barcas de pescadores por ambos lados, por aquí y por allí. Esto es un puerto de abrigo, no es natural, fue hecho. Sirve para el resguardo de embarcaciones cuando pega un ciclón o por los nortes. Por eso no vemos lanchas o barcos pesqueros en la playa, porque aquí están todos guardados. Y entramos porque vamos a cargar una reserva de gasolina. No tardamos 5 minutos y nos estamos yendo. Bueno, pues en pocas palabras, que viene aquí a la gasolinera a ponerle un poquito de gasolina al barquito. Mire. Bueno, pues ya nos vamos de poner gasolina.
no la queme el sol. ¿Te quieres cambiar aquí que hay sombra? Bueno, a ver qué nos cuentas de aquí. Esas aves que vemos ahí son cormoranes y pelícanos. Los cormoranes son esos de color negro que parecen patos. Así se les conoce también como los patos rusos. De esta forma atrapan los peces de los que se alimentan buceando. El pelícano gris, que es de pico más largo. Voy a hacer una fotografía ahora de esto. Qué cantidad hay, ¿eh? Entonces anidan, pernoctan en los árboles que son los mangos. Allí es donde duermen. Hay una cantidad impresionante ahí. Y algunos dentro del agua. El agua está muy caliente. ¿Le has tocado el agua, Adriana? ¿Le has tocado? Está caliente, mira, tócala. Está ardiendo, tócala. ¿Cómo está? Parece sopa el mar. Está ardiendo. Yo diría que tiene cerca de 50 grados. Y no es broma, ¿eh? Bueno, pues aquí quiero compartiros este paseo que estamos haciendo en barca. ¿Era una hacienda que se llama? La Herradura se llama esta hacienda. A diferencia de las haciendas que existieron aquí en Yucatán, que eran enequeneras, esta no. Era una hacienda salinera. Allá al fondo están las charcas salinas, donde todavía se extrae sal. Pero dicen que se le abandonó, tiene como unos 150 o 180 años que se le abandonó por los originales dueños. Ahora se trabaja la sal, pero se formaron cooperativas y de esa forma se continúa trabajando la sal. Pero ya la vivienda esa tiene más de un siglo que está abandonada. Bueno, pues ahí la veis. Es de película, de telenovela parece, que sí, Adriana. ¿Dónde estará Teresa por ahí? Mira qué bonito se ve. Vivían los peones, los trabajadores. Yo no sé si oís lo que habla. Trabajaba con esclavos. Dice que venían barcos de Veracruz, Cuba, para llevarse esa sal. Dame una que salga. Es la parte posterior, porque la parte original que daba hacia el mar colapsó hace como unos 10 años. Por eso vemos ese depósito de agua tirado ahí. Hace 10 años estaba arriba de la primera piedra que daba hacia el mar. Pero pegó un viento muy fuerte que se le conoce cordonazo de San Francisco. Eso pega cada año, abril o mayo. Entonces esta tormenta levanta olas de hasta 4 metros, con vientos sostenidos hasta 120 kilómetros por hora. Entonces colapsó esa construcción. Creo que es una parte de atrás.
eso que veis no es sargazo, estos son algas. Algas de aquí del mar que vienen ahí cuando ya se mueren. Bueno, pues creía que estaba grabando y no estaba grabando. También el color. Ahí están los flamencos. No es temporada de flamencos, aquí están por la zona de Río Lagartos. No sé si se llegó a grabar. Voy a hacerles una foto con el celular. Pues ahora hay poquitos. Imagínate aquí miles de flamencos, ¿cómo quedaría esto? Pero bueno, nos quedan unos poquitos, así lo disfrutamos de verlos en su hábitat natural. ¿Y ahora a dónde vamos? Vamos a conocer, te voy a llevar a donde se une la mar con la ría, la desembocadura del río hacia el mar. Okay. Luego nos vamos a ir a un túnel de manglares. De ahí salimos y hay unas aves como los pelícanos en los manglares, os voy a enseñar. De ahí salimos y venimos al baño Maya, que es en esta parte, pero más hacia mar abierto. Ahí la profundidad es como de, ahora como de 1 metro máximo, tal vez menos. Muy bien. Ahí es para exfoliarse. Bueno, pues aquí nos despedimos de los flamencos. Aquí lo van a ver más grandes porque ya están en tierra firme, miren. ¿Qué pasa? ¿Que se van a esconder un poquito ya? Sí, ya se metieron a la... ¿Ya se van a descansar y mañana salen otra vez? Si el nivel del agua se lo permite, el flamenco va a estar día y noche alimentándose o en el área. Descansan, pero por tiempos. Un flamenco tarda entre 12 o 15 horas diarias. Ese tiempo necesita para estarse alimentando. Como es por medio de filtración, entonces para completar su dieta tiene que tardar ese tiempo. Y sí duermen por momentos o ratos, pero para él es más importante mayormente estarse alimentando. Así que si la marea se los permite, van a estar día y noche aquí dentro del agua. Qué bueno. No sé qué sabemos de ellos. La hierba esta que está flotando se enganchó en el motor. Así que tengo que parar un momentito. Como
¿Viste? Del río, ahí se están saliendo más. Ahí como regresemos, si no están más para aquí afuera. Esto debe ser la entrada a la ría. Se mete el mar adentro, pero es una salida de río. Aquí va a parar para explicarnos qué es esto. Esta es la ría o parte de la reserva de la biosfera Ría Celestún. Entonces acá es donde termina lo que es el Golfo de México y esa parte es la ría o la reserva. Ya toda esta parte de aquí es el Golfo de México o parte del Golfo de México. Y esa es la reserva natural. Vamos a conocer el túnel de los manglares. Todo esto son manglares y me imagino que debe haber un paso entre los manglares. Ahí va a entrar con cuidado porque pues el paso debe ser un poquito estrecho o bajo, no saber. Ahora lo vamos a descubrir. ¿Por qué está tan marrón el agua por aquí? Ahorita va a ver que se pone roja. Todos los meses, cuando es la temporada de lluvias, esta agua empieza a quedarse marrón, luego roja. Llegan los meses que las lluvias se intensifican, por ejemplo, noviembre, diciembre y enero. Todo lo que es el río, todo lo que es esa parte se pone roja, como vemos ahí. Entonces esto se debe que cuando llueve, el ácido de la lluvia, no es que sea un ácido tóxico, sino que es el pH natural del agua. Hace contacto con este árbol que es el mangle rojo. Esto reacciona y suelta un tinte rojizo conocido como el tanino. Por eso ven que es roja el agua. Mira qué rojo está. ¿Saben qué es el tanino, verdad? Está impresionantemente rojo. Que contiene el vino tinto. Por eso Y es la combinación de la lluvia junto con esto que estamos viendo. Pues esta es la entrada del manglar. Vaya color del agua. Súper oscura. Pero
Nadie ha hecho la pregunta, pero aquí hay cocodrilos. Sí hay, ¿Sí hay? sí hay. ¿Alguna vez te los ves? Sí, mayormente en las noches. De día suele verse, pero es mucha casualidad que veamos un lagarto de día. Eso es porque mayormente en el día se han metido entre los manglares, en los pantanos o ojos de agua. Entonces en las noches, como es un cazador nocturno, sale. Yo he venido de noche a ver lagarto porque a veces hay turistas que quieren. Es más seguro venir de noche porque vas a ver lagarto. Y he visto bastante. He visto un tramo de hasta 10 metros, 4 o 6 lagartos. ¿De qué se alimentan? Pues aquí en todo lo que es la ría o la reserva, todo lo que tenemos para allá es la ría. Vive el lagarto, ahí vive. Entonces aquí hay peces como el robalo, el sábalo, la corvina. Hay aves como las garzas, como los flamencos. Hay mapache. Entonces el lagarto se alimenta de esos animales. Bueno, pues seguramente alguno estará mirando por ahí a ver qué se agarra, si un sándwich. La casualidad de que estén ahí trepados en un tronco, soleándose, pero es muy raro. Mejor no sacar la mano. ¿Te gusta, Adriana? Está bonito, que sí. Que está espectacular el paseo. Oye, ¿y este pequeño río así por el manglar se hizo natural o lo hiciste Es vosotros? natural. ¿Es natural? Lo que se le hace, se le cortan las ramas que van saliendo para que no se obstruya el paso. Pero así se le encontró. Es un canal natural. Alguien de vosotros lo descubrió un día y dice, aquí ya tenemos lugar para pasear un poco, ¿no? Así es. Tiene muchos años, antes del turismo, dice. Desde antes. Tal vez tengan siglos de estar existiendo. Bien. Y hay varios. Lo que pasa es que solo este está adecuado para el turismo, porque hay varios, pero están, como se dice, sucios, no están limpios para que la lancha pueda Claro, pasar. se puede dar una rama con el techo, cosas así, ¿no? Bueno, pues ya lo veis. Aquí tenemos un pajarito. Aquí vamos a retornar. Un tornillito continúa hasta allá como unos 500 metros hacia el fondo. Pero se va reduciendo, va quedando más angosto, entonces ya no hay forma de girar. Mírame, Adriana. Aquí es donde da la vuelta. Se metió junto con eso y luego ya hace el cambio de sentido. ¿Qué dice que hay ahí? Se va guardando, es muy tímido. Se mete en las raíces, pero van a ver en el trayecto. Cuidado. Van a ir viendo. Y el agua que el barro que tiene de color rojizo también. Sí. Voy a hacer una foto aquí, sí. Bueno, pues por aquí salimos, ya estamos mirando la salida del manglar. Esto es un manglar. Impresionante, que sí. Y lo roja que está el agua.
Esa es la entrada del manglar, ahí lo tenemos. Oye, pues qué buenos árboles tienen, ¿no? Un manglar. Parece que estamos llegando a un muelle, ahí al ladito. No sé si en ese muelle vamos a bajar o no, no tengo ni idea. ¿A ese muelle que estamos llegando vamos a ir? Ahí hay un ojo de agua, solo se los vine a enseñar. Ah, no nos bañamos. No, porque ahorita van a ver, está muy oscuro. Ya vieron cómo está aquí, de ese color tiene y tal vez un poco más. Pues para eso es, para nadar, por eso está la estructura de madera. Pero ahora no, pues porque no sabemos qué hay en el fondo. Estamos en zona del lagarto. Ah, puede haber algún cocodrilo por ahí. Claro que las probabilidades son muy pocas, pero no podemos arriesgarnos. Y tú sabes que durante el día no hay problema, pero a esta hora de la tarde posiblemente exactamente, a esta hora de la tarde pues ya empieza a andar en movimiento. Pero solo se los quiero enseñar y vamos a ir a un lugar para que ustedes naden. Bueno, pues aquí hemos llegado. Esto es un ojo de agua que podríamos habernos bañado, pero en este caso difícil por la hora que es. Es la hora de la comida del cocodrilo, no queremos ser comida, ¿no? En pocas palabras. Sí, pues ahí vieron donde está ese círculo. Allá es donde viene saliendo. ¿Quieren bajar para que yo les ayude? Ahorita les agarro. No van a tener que librarse. De ese ladito, miren, estamos parejos. Por allí dice que salen y bueno. Entonces pueden estar debajo del agua, imagínate. Entonces ahí donde vemos el movimiento como un círculo, ese es el ojo de agua. Entonces hay otros meses, por ejemplo, o dependiendo de la mañana, en la mañana, por ejemplo, eso es transparente como una piscina. Se ve el fondo, impresionante, muy bonito, de un color verde turquesa. Y es cuando pues permitimos que el turista se eche a echar un chapuzón, por eso está la escalera. Pues ahorita no sabemos qué puede haber ahí. Y por eso no, mejor no. Bueno, pues nada. Llevar a otra parte a nadar. Pues también es muy bonito el baño maya. Pues este es el famoso ojo de agua que viniendo por la mañana lo podéis disfrutar y hasta se puede grabar por debajo viendo el fondo, pero ahora mismo no jugamos a la lotería, nos vamos, ¿eh? Claro. Esta mancha que se ve en la sombra son las nubes. Plantas marinas, como el pasto que vemos en las praderas del río, son es pasto marino. Está bajito, alcanza a verse. ¿Ya vieron esas partes que están negras que van flotando? Es eso que vemos en el fondo, solo que ya se descompusieron porque con las lluvias el agua pierde salinidad y empieza a descomponerse la hierba marina. Entonces llega un momento que se descompone
ahí de esos medios. Esas ramitas que vemos, es lo que está compuesto, todo eso negro, son pasto. Esta es la parte donde está el baño maya. No sé si ustedes quieren echarse un chapuzón aquí en este lugar o quieren nadar ahí donde salimos, igual es muy bonito ahí donde estamos. Está aquí en la cintura. No sé, ustedes son los que dicen si quieren echarse un chapuzón o quieren que continuemos. Hombre, transparente se ve y Sí, se ve el fondo. profundidad no hay nada, hay 1 metro como mucho. ¿Hasta aquí? Sí, hasta ahí. Sí. Hay muy poquita profundidad. Si meto la cámara debajo lo vais a ver. Parece como si estuviéramos en una laguna. Muy poca profundidad. Qué bueno que este hombre recibió una llamada porque me acaba de confirmar que sí opera ahí. Lo que pasa es que se había ido la señal toda la mañana. Yo no podía trabajar con el teléfono, pero sí tengo señal en el teléfono, según me dice ahora. Nos paró para ver si nos queríamos bañar, pero nadie quería bajarse, o sí. Ahí va a frenar aquí. Esto es, miren, es lo que vemos allá, ese es el zacatito. Ah, esto es lo que... Esta es la hierbecita que hay aquí en el... Ese es el zacate marino que sale en las costas. Este es el pasto que sale luego a la orilla. ¿Y ahora lo queréis para algo? Entonces continuamos. ¿Quieren continuar? Voy a mostrar un poquito más el flamenco. ¿Si ves qué? El flamenco, le voy a mostrar un rato más el flamenco. Ya se juntaron más. ¿Se juntaron más? Pues a ver si es verdad. Ya está más, no, ya se juntaron. Si nos hubiéramos querido bañar aquí, después poner una mascarilla de arcilla de todo lo que hay debajo, hacer con mucha la cámara, no sé si yo no bajar ahora. Bueno, volvemos a estar donde los flamencos. Parece que los dos grupos se han juntado. El atardecer tiene que ser espectacular si no hay nubes por ahí que impidan ver el sol como se oculta. A ver si lo podemos grabar más tarde.
El hotel lo tenemos ahí. Y desde aquí agarramos el viaje de barca, así que estamos al ladito. Y comer hemos comido en aquella palapa de allá. En las dos juntas, esas dos palapas juntas, ahí hemos comido. Bueno, pues ya se acabó, se puede decir que el viaje aquí hay que ir al ancla y tiene suficiente cuerda para dejarnos afuera. Ya lo tiene calculado, ¿a que sí? Ya tienes calculado dónde tiras el ancla y ya llegamos para allá. Bueno, ya a esta hora de la tarde, pues en diferencia de la mañana que no había nada de movimiento, ahí va a tirar el ancla ahora. Está mirando. Ya tiró. Tiro ahí y nos atrae, así la deja amarrada, como hace esta otra. Pues yo me voy a dar un baño ahora, nada más bajar. Ya hoy no salís más, ¿eh? Este fue el último ya. ¿A qué hora empezáis por la mañana? A las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Bueno, si te quieres levantar temprano, te das otra vuelta mañana. Ahí lo tenemos. Bueno, pues acabó el tour, ahí lo tenemos al capitán. Ya hemos bajado todos sin ningún problema, a pesar de estar movido el agua. Y me voy a dar un bañito ahí. ¿Te viene a bañar? ¿Qué te parecería tener una propiedad en la Riviera Maya? ¿Has soñado tener una playa paradisíaca a tu alcance donde podrás recuperarte del estrés, pasar tiempos inolvidables con tu familia en el espectacular mar Caribe con su color turquesa? Entonces, este video te va a interesar. Tenemos propiedades en Playa del Carmen, Cozumel, Cancún, Tulum y toda la Riviera Maya, con entrega inmediata o preventas. Invierte en una residencia ubicada en una zona estratégica con servicios cercanos como plazas comerciales, escuelas, salida a avenidas principales, centros comerciales, restaurantes y zonas arqueológicas. Ninguna otra inversión te da tanto rendimiento como una propiedad en la Riviera Maya. Para conocer más de las propiedades, puedes escanear el código QR que aparece en pantalla que te llevará directamente a la tarjeta virtual de Paco en la Riviera Maya donde están todos sus datos de contacto. O mandar un WhatsApp al número que aparece en pantalla. No puedes dejar pasar esta oportunidad para hacer crecer tu patrimonio y tu portafolio de inversiones. Paco te atenderá y responderá todas tus preguntas para guiarte para que tengas la mejor opción de inversión. Teniendo un amplio abanico de opciones, ya sea una casa, departamento o un estudio con las mejores ubicaciones de la zona. Bueno, Adriana, disfrutando el agüita, ¿no? Sí, la verdad que está muy buena. Yo también, disfrutando muchísimo. Aquí llevamos un buen rato todavía. Espero que ese vídeo que hemos colocado del tour os haya por lo menos hecho sentir que estáis en él. Por eso grabo a veces con pues casi todo, prácticamente. Y me está llamando la atención que ya está lloviendo por allí en cantidad un poquito más grande. Antes estaba, bueno, antes y ahora está lloviendo más hacia el sur y ahora también por la parte norte de Cozumel. Pues ya veis el color del agua. Esto es una pasada. Y a veces os preguntáis por qué este agua no está siempre de este color. Porque estamos en la naturaleza, es el mar, las corrientes, el aire, un poco todo. El color de la arena. Cómo está el sol en ese momento,
un largo etcétera de cosas, porque muchos cuando ven el agua así y luego vienen acá y se encuentran que no está igual, pues se piensan que le han engañado, pero no, aquí tenéis el día a día. Tenéis el día a día y vosotros decidís hasta dónde queréis ver los vídeos. Yo grabo como si fuera mi día a día exactamente, sin editar prácticamente, como si fuera un directo, pero tú puedes ir mirando, si no tienes mucho tiempo para ver los vídeos, puedes ir mirando en qué momento te quedas un ratito a escuchar y en qué momento te saltas a otro lugar. Lo bueno que tienes con mi canal es que si quieres información de un lugar, pues te busca la lista de reproducción, pones ese lugar, pones Colbos y ahí te salen unos cuantos vídeos de Colbos. Que te quieres ir a Bacalar, otros cuantos vídeos de Bacalar. Que no conoces muy bien Cancún, pues te pones los de Cancún. Y así, la lista de reproducción en todo. ¿Que te gustaría invertir aquí en la Riviera Maya? Pues tengo más de 300 desarrollos grabados y los que tocan todavía por grabar. Hablando de ello, esta mediodía voy a ir a un lugar, a ver qué información me pasan, que me han dicho que va a ser espectacular. Y luego el sábado tenemos previsto ir a Toulon a grabar 3 o 4 desarrollos. Así que parar no paro. Eso está claro. Dar opciones siempre doy. Y si no, me llamáis, me contactáis y os ayudo, os apoyo con las preguntas que queráis, porque hay muchas cosas que en la cámara no las puedo decir, las tengo que decir en persona. Dependiendo de lo que busca una persona, se le tiene que contestar con la sinceridad que tengo que hacerlo. Porque no es lo mismo el que busca para vivir, que el que busca para rentar, que el que tiene un presupuesto bajo, que el que tiene un presupuesto más alto, el para qué lo vas a utilizar el desarrollo, el tema de la ubicación es muy importante, porque por muy bueno que sea el desarrollo, si la ubicación no te gusta, pues ¿para qué lo quieres? Yo por lo menos así lo siento. También conocer el desarrollador, si es seguro, si es fiable. Muchos detalles que van saliendo, muchas preguntas, entonces es una buena forma de responderlas. Mira, se está formando una pequeña isla. Hola, hasta ahora no había llegado, ¿eh? Es raro que sí. Ah, no lo sé, mira. Y otra. Qué raro, se están formando unas pequeñas olas. Desde que hemos llegado no había ninguna. Bueno, adiós. ¿Eh? Bueno, adiós. ¿Ya te vas? Oye, pero qué bonito se ve todo. Mira, voy a hacer otra foto. Días como hoy me enamoran. Bueno, chavalote, ya te queda menos para estar por acá el domingo, espero verte ya. Qué ganas tengo de tenerte por aquí al lado. Y un día como hoy sería espectacular también para que nos volases el dron con estos colores que tenemos, con este cielo y con esos filtros que pusiste para que agarre más natural todo lo que es el color que tenemos a la vista, porque estos colores enamoran. Pues es una gran foto hacer una foto ahora para allá. La acabo de hacer hace un momentito con esas nubes espectaculares que parece que dicen te voy a abrazar, y no me extrañaría que lo hiciera. Imagínate todo esto a vuelo de dron, cómo se vería. Pues hemos hecho muy bien veniendo para aquí, Adriana. Es que estábamos en casa, yo tenía que ir subiendo vídeos porque ahora voy a subir, pues a lo mejor subo 2 vídeos diarios, no lo sé, dependiendo cómo vaya todo. Tengo que actualizarlo hasta llegar al día de hoy. Y el día de hoy pues está fantástico, entonces me ha animado a venir a la playa antes para poder subiros este trozo de vídeo más el otro que hemos unido. Y eso también está haciendo que durante el mismo día podéis tener vídeos del momento, como si fuera un directo, como si ahora mismo lo estuviera subiendo, porque voy a tardar 1 hora y media o 2 en subirlo. Entre que llego a casa, lo pongo en el ordenador, del ordenador lo paso al editor de vídeos. El editor de vídeos tarda un rato, media hora o más en hacerse, y de ahí lo llevo al internet para subirlo a YouTube. Ahí me tarda no mucho, porque por suerte tengo buena señal de internet, pero media hora no hay que la quite. Así que, lo dicho, mínimo 1 hora y media y cerca de 2. Y al mismo tiempo aprovecho para hacer agarrar las fotos. No las estoy editando, las fotos son así tal como las saca GoPro. Yo no edito ninguna y las coloco en el grupo de Facebook, que más de uno de vosotros dirá, este color no lo tiene la playa. Pues sí lo tiene, y tal como salen de aquí de la GoPro, las pongo en el Facebook.
Y bueno, pues muchas gracias a todos los que seguís el canal, todos los que me apoyáis, todos los que comentáis, sobre todo los que comentáis, dais like, porque comentar los vídeos es muy bueno para el canal. Y también darle un like, poner la mano así para adelante, si me regaláis eso, también ayuda mucho, porque parece mentira, pero el algoritmo de YouTube es el que hace que más gente lo pueda ver. Y bueno, pues ahí luchándole día a día por ser unos poquitos más. Si no te has suscrito, pues suscríbete, porque también nos ayuda mucho a que el canal vaya creciendo. Y si no, pues con los que tenemos ahí, pues vamos viviendo el día a día. Y aunque crezca poco a poco, yo le pongo las mismas ganas, como si fuéramos millones de seguidores, me da igual. Mira, ahí está la excavadora, la que recogí el sargazo, que en este momento no sé qué estará haciendo, si cambiando la arena de un sitio a otro, no tengo ni idea. Porque el sargazo no hay nada en la orilla prácticamente. No hay prácticamente nada. Y esto es estar de enhorabuena. ¿Quién nos lo iba a decir el año pasado? Que lo pasemos tan mal con el sargazo. El año pasado lo pasamos mal, no, lo que sigue con el sargazo. Nos reventó meses y meses sin dejar de llegar sargazo. Y a principios de este año nos estaban diciendo en las noticias que iba a ser peor este año. Y verdaderamente se ocurría. Empezó antes, llegó cantidad grande, mes de febrero, mes de marzo. Ya estábamos tristes, diciendo hoy que pronto llegó el sargazo, ahora vamos a tener que aguantar todo el año. Pues no. A partir de mediados de abril, finales, ya empezó cada vez a llegar menos. Aquí hizo un gran esfuerzo el ayuntamiento retirándolo a diario para que las playas se recuperaran lo más pronto posible. Lo consiguieron, la verdad. Hicieron el mejor trabajo en años. Y por suerte las corrientes cambiaron, porque el sargazo sigue. Yo he visto el sargazo en las fotos de estas que sacan, los del tiempo, esos. El seguimiento del sargazo, y el sargazo está ahí. Lo que pasa es que las corrientes no lo traen para acá. Pero bueno, que no lo traigan, porfa. Que sigamos así de bien. Que sigamos así. Ojalá no lo traiga. Pues ya sí, ahora ya me voy de aquí. Nos vamos a ir ya, Adriana. Mira, tiene una ramita de sargazo ahí con las bolitas que está jugando. Esa es una hojita de sargazo que he encontrado. Esta es una hojita de sargazo que has encontrado, que es raro encontrarla ahora, qué bueno que sea así. Las bolitas estas y las apachurras truenan. Esas bolitas son las que hacen que floten y que vivan aquí dentro del agua. Bueno, pues me voy a salir a la orilla, voy a hacer 2 fotos más, me voy a sacar a la intemperie. Y nos vamos a ir para casa rápido y corriendo para ver si subo este vídeo del día de hoy aquí en la playa de la 38, que está maravillosa. Y Playa Mamita, que la tenemos ahí al ladito, que también están de enhorabuena. Playa Mamita también está excelente. Es la playa que tenemos al lado. 300 o 400 metros ahí, no hay más. Y no solamente esa playa, tenemos la otra con baños, con duchas. Si queréis baños y duchas, la tenéis en ese edificio blanco, allá en pasaje. Esa es Playa Pelícanos. Es Playa Blue Flag y está con lugar para cambiarte, lugar para ir al baño, lugar para ducharse. Y la tenéis a 300 metros de acá. Así que tú puedes estar por aquí, pasear y decir dónde te quieres colocar. Porque toda esta zona está preciosa. Bueno, me voy a quedar un minutito aquí en la orilla para que oigáis el ruido de la ola que termina al final y observéis lo que queráis. Hay 3 cruceros allí en Cozumel. En este momento yo veo 3 cruceros y está lloviendo al ladito. Bueno, pues con esa vista de la lluvia en Cozumel nos vamos de la playa de la 38. Bueno, pues Alma, me acuerdo de ti, que me dices que te encantaba este lugar para rentar una de estas palapas. De aquí vienes a vacacionar, viniste por lo menos 2 veces. Alma, que estás en Texas, y tu esposo
Pues sí, muchos dicen que estamos en el paraíso, pues un día como hoy, la verdad que sí que lo parece, ¿eh? Bueno, por ahí ya se va Adriana y yo me voy también. Qué buen baño nos hemos dado. Buenísimo, no, lo que sigue, como digo muchas veces. Está nuestro amigo José, que hace ya 2 años que no lo veo, año y medio, de Canadá. También por aquí te gusta venir a bañarte, fíjate cómo está el mar. Saludos para ti, para tu esposa. Ya no sé nada de ti, José, pero un gusto saludarte si vienes por aquí de nuevo. Bueno, pues aquí despedimos el vídeo del día de hoy, de momento, porque a lo mejor luego sigo grabando la quinta y todo eso, pero eso lo agrego a otro vídeo. Hoy es día 7 de septiembre y ya muy cerca de las 12 de la mañana. Mira las montañas, digo, mira las nubes que tenemos por ahí, son de lluvia, ya os decía yo. Pero puede ser que llueva por allá y aquí en la orilla no llueva, aquí en la playa. Hasta otro rato. Ya había despedido el vídeo, pero quiero que veáis cómo están las nubes por aquí, por el interior de Playa del Carmen. Algunas de ellas pues se está poniendo cada vez más nublado. De un día súper soleado, pues se está convirtiendo en un día que en cualquier momento le da por llover. Bueno, por lo dicho, ahí os despido este vídeo. Estamos ahora por la avenida 38 subiendo hacia la Federal. Chao. Ah, otra cosa, el chavalote no me pudo enviar los packs y reportajes porque está grabándolo en este momento. Me ha comentado que está en Miami Centro grabando con el dron también. Así que en otro vídeo os coloco lo que nos está grabando desde Miami, Alex, que ya se está despidiendo el domingo. El domingo viene hacia acá, sale hacia Playa del Carmen, hacia Cancún. Hasta luego.